Gracias nuevamente por estar aquí en Conversando con Eileen Cardet. Hoy una experiencia de vida maravillosa que creo que va a traer muchísima paz a muchas personas. Ana María Botero, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Abogada de profesión, escribió un libro sobre esta experiencia cercana a la muerte y todo lo que cambió, pero yo siempre trato de empezar las entrevistas preguntando, antes de este suceso en tu vida, ¿quién era Ana María? ¿En qué creías? ¿Qué religión profesabas? Mira, antes de este suceso, Ana María era una abogada colombiana que ejercía el derecho en Colombia porque yo vivo en México hace 11 años, pero yo llegué aquí por el trabajo de mi esposo. Ujú. Yo no tenía permiso de trabajo en México, por lo que yo no podía trabajar en México, entonces yo seguía trabajando con Colombia y viajaba una vez al mes a Colombia, estaba un mes, una semana, perdón, en Colombia, eh, como en todas las cosas que necesitaba hacer presencialmente, como juzgados y cosas así, y lo demás lo manejaba en línea. Mi hijo mayor estaba chiquito, entonces me lo llevaba para un lado, me lo traía, no había ningún problema. Cuando yo quedé embarazada de mi segundo hijo, que ya acaba de cumplir 7 años, yo sigo en el mismo ritmo de ir a Colombia, trabajar, volver, etc. Eh, y cuando mi hijo nace, que nace el 19 de diciembre de 2017, mi intención es volver a mi trabajo normal al mes, mes y medio, de seguir volando a Colombia, etcétera. Pero cuando mi hijo tiene 6 días de nacido, eh, yo tengo un dolor de cabeza espantoso. Eh, Al principio no le presté mucha importancia porque ya me había pasado con mi primer hijo, que en todo el tema de cambio hormonal y todo esto, había tenido dolores de cabeza espantosos. Entonces, o sea, como que no le presté atención. Pero ya llegó un momento en que el dolor era tan espantoso que ya llamé al médico y le dije, tengo mucho dolor de cabeza, ayúdame. Y me dijo, no, pues tómate este medicamento y me cuentas en media hora. Me tomé el medicamento y a la media hora estaba peor. Entonces lo volví a llamar a decirle, óyeme, no está mejorando. Y me dijo, te puedo dar otro medicamento, pero te toca entonces no amamantar 2 días. Y yo, no me importa. O sea, ya estoy en un nivel de dolor que ya no me importa. Entonces, me tomé el medicamento y a la media hora estaba peor todavía. Entonces, cuando ya lo llamo, media hora después a decirle, de verdad me estoy enloqueciendo, me dice, no, Ana, vente para el hospital, porque yo no te puedo seguir medicando, pues sin verte. Esto era 25 de diciembre, a las 10 de la noche. Imagínate. Entonces, en ese momento le digo, ok, ya voy para el hospital, yo me siento a ponerme los zapatos para irme y hasta ahí me acuerdo. En ese momento me desmayo. Y ahí ya empiezo a tener dos realidades. O sea, lo que estaba pasando en México, que me estaban llevando al hospital, que estaba entrando a urgencias, que estaba la médica que me recibió diciendo, ella viene con un derrame cerebral, entúbenla ya porque va para paro, bueno, etcétera. Y por otro lado, lo que yo estaba viviendo, que era totalmente diferente, pero era un tema, todavía yo no estaba en un proceso de cambiar de plan. Yo todavía estaba en un tema de desmayo, por la cantidad de medicamentos, por el derrame, porque lo que me hizo desmayarme fue que tuve derrame cerebral. Entonces, la sangre que se derramó me generó como el desmayo, pero yo todavía no me estaba muriendo, digamos, yo todavía no había iniciado mi cambio de plan. Entonces, yo ahí vivía cosas simpáticas. A mí nunca me dio miedo de nada. Hay gente que dice que sí tiene unas vivencias y unos sueños espantosos. A mí no me pasó. Yo solo vi cosas chistosas, divertidas, digamos. Lo que cambia en un momento en la perspectiva y es que ya no es una vivencia como un cuento que yo estoy viendo, sino ya empiezo a sentir que me están llamando a mi casa, que me están diciendo, hey, nos vamos, camino, ven conmigo. Y es el lugar donde yo quiero estar ¿Viste y algún, es a donde me quiero ir. viste la luz, viste el túnel que mucha gente también habla? Yo no vi un túnel como tal, yo sentía era como si me estuvieran, haz de cuenta como si te están chupando, como una energía que te está jalando
pero es un lugar donde quieres estar, o sea, no es algo como que no me jales, que no me quiero ir, sino al contrario, te está ayudando a irte a donde tú te quieres ir. Em, entonces, más que un túnel, es como pues lo que yo vi, una luz que me está diciendo, ven, esta es tu casa, es por este lado, es como indicándome cuál es el camino para llegar a mi casa. Entonces, no me está como jalando, obligándome, ni, no, todo es como, yo te muestro el camino, ven conmigo, y es por acá. Entonces, es algo que yo no te lo puedo explicar, es donde tú sabes que quieres estar y es donde sabes que perteneces, sabes que es tu casa y sabes que de donde te estás yendo, independientemente de que tan buena o que tan mala haya sido tu situación, ese es el premio, no es volver a casa como con el deber cumplido, con el Pero ya. tu deber no estaba cumplido, acababas de tener un bebé y tenías un niñito chiquito, ¿no? De 4 años, ¿verdad? Tenía un niñito de 4 años y mi otro hijo tenía 6 días de nacido. Pero yo en ese punto yo no había pensado ni en mis hijos, ni en nada. Yo en ese punto estaba en un proceso hermosísimo de limpiarme el alma para volver a mi casa. Entonces yo en ese momento estaba era viviendo a Ana María, viéndola como en una película, con todos los eventos de la vida de Ana María que la habían hecho tomar decisiones alejadas del amor, que las había tomado por miedo, por ego, por mil razones diferentes, que no era el amor lo que la estaba moviendo. Y yo lo veía como una película y veía a Ana María como ella había tomado decisiones y entendía por qué las había tomado así. Y de alguna forma como que perdonaba a Ana María por haberse dejado eh, llevar por un motivo diferente al amor. Entendía por qué Ana María lo había hecho y como que abrazaba a Ana María y le quitaba como esa basurita del alma. Cuando muchas personas dicen que han tenido experiencias cercanas a la muerte, las he entrevistado en este canal, todas mencionan algo que ese live review, como dicen en inglés, ¿no? Ese repaso de vida, no es una forma de juzgar, es simplemente de ver y de aprender, ¿verdad? Explícanos un poco cómo tú sentiste esa parte de ese repaso. Mira, yo cuando yo entré en coma, yo era apostólica, o sea, católica, apostólica, romana, mariana, súper creyente. Hoy no tengo nada en contra de ninguna religión y quiero hacer como esa aclaración. No, no tengo nada en contra de ninguna. Simplemente lo que a mí me habían vendido de lo que era la religión y la cantidad de reglas y de cosas que había que cumplir y el juicio al que uno se iba a someter. Y yo no viví nada de eso, nada. Yo solo experimenté una análisis solita, Ana María con Ana María. A mí nadie me estaba juzgando, a mí nadie me estaba diciendo nada, nada. Era un tema mío conmigo y no estaba motivada por qué esperaban los demás que yo hiciera, que no hice. Estaba motivada por qué decisiones tomaste, que lo que te movió a tomarlas fue algo diferente al amor. Qué lindo. Ese era el punto a entender, era por qué no era el amor el que me había regido en esa decisión y por qué yo había tomado una decisión por fuera de eso, que era como, es como de lo que se trata, de lo que se vale. Como que si tú ves ahorita cualquier religión o bueno, cualquiera que yo he conocido hasta ahora, siempre te dicen que Dios es amor. Y de ahí en adelante te ponen mil, mil circunstancias más de lo que es Dios, pero todas coinciden en que El Dios es amor. pecado, el infierno, el purgatorio. Claro, claro. Pero todas coinciden en que Dios es amor. Y lo que yo experimenté es que esa es la única verdad, que Dios es amor. Dios no es juicio, Dios no es, no sé, comiste carne un Viernes Santo, Dios no es el fuiste a misa todos los domingos, esos son inventos humanos.
Vamos, Eso es la humanización de Dios por parte del ser humano. Eso no vamos es a Dios. pensar a la parte cronológica, ¿no? Estabas hablando de Ana María dividida entre lo que estaba de alguna manera su cuerpo viviendo en un hospital y lo que empezaste a vivir en este otro plano. Sigue ese relato que me parece fantástico. Pues mira, cuando yo ya empiezo a entender que ya voy de regreso a mi casa, porque lo reconoces, no sé cómo explicarte, tú sabes que ya estás yéndote de regreso a tu casa. Empiezo a experimentar lo que te digo, todas las situaciones desde muy chiquita en las que me guiaron cosas diferentes al amor y tratar de entender por qué y qué era lo que me había guiado y cuál era ese sentimiento que me había ganado frente al amor y por qué, y como abrazar a Ana María y perdonar a Ana María por haber hecho eso y decirle, todo está bien, todo está bien. ¿M? Pero de eso hay mil situaciones, mil circunstancias en las que me hago consciente de, de toda la basurita que traigo en el alma por haber tomado decisiones alejadas del amor real. Eh, no sé cuánto tiempo pasa porque además en esta situación es un presente permanente. Todo lo estás viendo al mismo tiempo. No hay un antes, una hora, un después, no. Todo es como al mismo tiempo y todo lo estás como viviendo y experimentando al mismo tiempo. Nadie te está juzgando, no tienes miedo, no tienes angustia, ninguna de las anteriores. Solo tienes una paz absoluta en el alma que yo conservo hoy y un amor infinito como la única energía o herramienta que vale la pena. Qué lindo. Cuando ya estoy en todo eso, yo ya me voy a ir, ya voy a dar mi último paso y en ese instante me acuerdo de mis hijos. Mis dos hijos, uno tenía 4 años, el otro tenía 6 días de nacido cuando yo me desmayo. Y en ese momento yo freno y yo no me puedo ir. Mis hijos están muy chiquitos, mis hijos me necesitan mucho tiempo, todavía les falta mucha mamá. Em, entonces freno. Y en ese momento lo que yo no entendí en ese instante, pero que después entendí, es que el momento en que yo freno, yo me veo a mí misma sentada como es como un bosque, y estoy sentada y al lado mío está sentado una persona que por mis creencias religiosas tiene todo el sentido. En mis creencias de ese momento, yo me encuentro sentado al lado mío a Jesucristo. Jesucristo vestido, lo tengo súper claro, vestido de azul, em, como con sus brazos así delante mío, escuchándome, y me ve con un amor, tiene un amor en la cara que tú dices, wow. Y cuando lo veo le digo, ayúdame, yo no me puedo ir, mis hijos están muy chiquitos, yo quisiera estar ahí, pero yo no me puedo ir todavía, mis hijos están muy chiquitos, me necesitan mucho tiempo. Em, Él me da una respuesta hermosísima. Después entendí que yo en ese momento ya estaba cambiando, estaba regresando del cambio de plano. Y él me dice, eso hace parte de tu libre albedrío. Si tú quieres regresar, es tu decisión. Eso te lo garantizó Dios. Y yo, ok, entonces quiero volver, quiero regresar a estar con ellos. Y me dice, está bien. Y ya voy a dar como el paso, porque te digo, el tema de tiempo funciona muy diferente en el otro plano. Eh, y ahí me acuerdo de que mi cuerpo no está bien. Yo llevo en coma X tiempo, eh, tuve un derrame cerebral, entonces tengo afectada toda la parte derecha de mi cuerpo, o sea, no estoy bien. Le digo, eh, ven, pero es que si yo vuelvo, yo quiero volver a estar bien, yo quiero volver a ser una oportunidad para mis hijos, no un problema para ellos. Porque si yo voy a ser un problema para ellos, como una persona que sí volvió pero nunca salió de coma, o no se puede ni mover, yo no quiero volver porque me les vuelvo un problema y yo no quiero ser un problema para ellos. Y ahí él me dice, eso no hace parte de tu libre albedrío. Y yo, ok. Y me dice, pero te lo concedieron.
Y yo le dije, ¿quién me lo concedió? Y me dijo, Dios, Dios te lo concedió. Yo estoy Y erizada. acuérdate, Dando este relato, de verdad que estoy erizada. Y creo que y esto va me a dice, tener mucha paz, sobre todo, ¿verdad? Mucha tal, esperanza a tantas personas que están experimentando la muerte de seres queridos o incluso quienes tienen miedo a su propia muerte. si quieres ahorita te platico de eso porque para mí es clarísimo y creo que eso es una de las razones por las que estoy acá de regreso. Em, pero cuando él me dice eso y yo le digo, ok, entonces sí necesito volver. Em, lo siguiente de lo que yo soy consciente es Ana María, en un lugar donde todo es blanco y todo pita, es regresar al hospital. Obviamente yo no conocía el hospital porque yo me desmayé en mi casa. Todo era extraño para mí. Era pip, 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 todo pitaba. Eso me acuerdo, era horrible. Yo no me podía mover. No entendía bien ni siquiera por qué no me podía mover. Hoy ya lo sé. Yo estaba amarrada porque tiendes como a quitarte el respirador. Es como tu tendencia natural, entonces te amarran. Eh, pues yo no sabía dónde estaba, no tenía fuerza, no tenía, pues imagínate, en coma no tienes músculos, no te paras, o sea, entonces tal vez es el momento más difícil cuando yo abro los ojos y no tengo ni idea de dónde estoy, ni por qué, ni cuándo, nada. Pero cuando vuelvo a girar los ojos, vuelvo a ver a Jesucristo. Vuelvo a verlo diciéndome, estoy contigo, yo te acompaño en esto, tranquila, todo está bien. No te olvides, depende de ti. Y ese depende de ti ha sido como un mensaje permanente y constante que he recibido. Depende de ti. Yo, ok, entonces ahí como que me tranquilizo un poco y ya yo no podía hablar, que eso era una de las cosas que me angustiaba. Yo no sabía por qué, era porque tenía un respirador artificial, pero pues yo no entendía por qué y me generaba angustia, pero bueno, ahí me duermo, lo que sea, y ya la siguiente vez que yo tengo recuerdo, abro los ojos y veo a mi esposo y veo a mi mamá, em, y ya trato de hablar y algo me sale, un poco de voz me sale, digamos, pues ya me quitaron el respirador, pero pues yo no sé, no me di cuenta en qué momento. Y también la historia clínica dice que 2 o 3 veces más me desperté, y- pero yo de eso no me acuerdo, o sea, de eso no tengo ningún recuerdo. El recuerdo es que si es permanente, es siempre que yo me volteo, ahí está la imagen de Jesucristo. Ana María, ¿crees que todo el mundo que tiene la muerte cercana o está a punto de fallecer tiene a un guía espiritual, un ser de luz como Jesucristo para asistir en ese proceso? Sí, sí, ese es un proceso en el que te acompaña, No estamos solos. igual que te acompañan en el de nacer, en ambos te acompañan. Qué lindo. ¿Qué te dijeron los médicos? Porque yo me imagino que tu caso probablemente fue considerado como un milagro, ¿no? En tan Sí, poco lo tiempo es. de recuperación, de estar en un coma con un derrame cerebral, un ictus que estaba afectando casi a los dos lados del cerebro. Fue grave, ¿no? La mayoría de las personas se quedan parapléjicas por lo menos. Para los médicos pues cuando para escribir mi libro yo tuve que leerme toda mi historia clínica. Y la historia clínica, pues, ¿qué te digo? Es una cosa así, porque cuando a ti te van a dar un vaso de agua, tienen que anotarlo en la historia clínica, que te dieron un vaso de agua. Entonces yo me leí toda mi historia clínica y el 31 de diciembre a mí me habían puesto, a ver, yo tengo derrame cerebral en el lado izquierdo del cerebro, a mí me operan y cuando el médico sale de cirugía, le dice a mi esposo, la vamos a dejar sin despertarla 3 días esperando a que baje la inflamación y en 3 días empezamos a despertar. Cuando me van a empezar a despertar al tercer día, a mí me habían dejado un catéter que medía la presión intracraneal al otro lado. Y cuando van a empezar a despertar, mi cuerpo bota ese catéter. Cuando van a mirar por qué boté ese catéter, me hacen un TAC y se dan cuenta que todo lo que había pasado en la parte izquierda del cerebro estaba empezando a pasar en la parte derecha del cerebro.
Entonces que yo iba para un segundo derrame cerebral en cualquier momento. Lo tenían que frenar como fuera porque lo que me decía el médico era, nosotros ya habíamos quitado cráneo y estamos en proceso de que el cráneo se volviera a pegar. Nosotros ya no podíamos volver a quitar otro pedazo de cráneo. O sea, en este momento no teníamos la oportunidad de hacer eso. Entonces teníamos que frenar ese derrame como fuera. Y empezaron poniéndome un medicamento directamente, pues como estoy en el hospital, tengo suero, me ponen al suero el medicamento y la tercera vez que lo ponen, se dan cuenta que no está funcionando, que la presión intracraneal sigue exactamente igual. Entonces, hacen una junta médica y toman una decisión que era arriesgada, pero pues no había más que hacer, se hacía eso o no había nada que hacer. Y era que me llevaban el medicamento, me lo metían por la pierna y lo llevaban hasta el cerebro e inyectaban directo en el cerebro. Wow, wow. Cada vez que hacían eso, mi marido firmaba que la posibilidad de que yo me muriera en el proceso era del 90%. O sea, simplemente con que yo lo he mencionado a algunas personas de con que tiemble me pueden matar. Y yo vivo en la Ciudad de México. La Ciudad de México tiembla todos los días. O sea, entonces entraron 8 veces, 2 veces durante 4 días. Entraron. Y ya la octava vez el médico dijo, no hay nada que hacer, o sea, no está funcionando, no está cediendo la presión intracraneal. No tenemos forma ya de parar la presión intracraneal. Ya estamos, ella está viva en este instante porque tiene un respirador artificial. Si nosotros retiramos el respirador, ella está muerta. Y el 31 de diciembre le dicen a mi esposo esto y mi esposo dice, no, el 31 no la desconecte, por favor, porque si no sus hijos, o sea, todo el resto de su vida van a tener el 31 de diciembre como el día que su mamá se murió. Ujú. Es como no quiero que tengan ese, como ese día en el que todo el mundo está celebrando y festejando y lo que sea. Entonces les dijo que no me desconectaran. Los médicos les dijeron, 1 de enero no tenemos, pues no hay nadie, digamos. El 2 de enero hacemos junta médica para desconectar. Y mi marido, ok, está bien. El 2 de enero, cuando van a entrar a junta médica para desconectarme, tengo alguna reacción, subo un brazo o algo. Y el momento en que eso pasa, los médicos paran y dicen, ya no podemos desconectar, porque ya está presentando reacción, ya no podemos. Y de ahí en adelante, la evolución es tan absolutamente impresionante que los médicos, a mí me lo dicen el médico que me operó, el que después me atendió lo de ponerme el medicamento hasta el cerebro, etcétera, me decía, nosotros médicamente no podemos explicar. La medicina no puede explicar cómo pasamos de un muerte inminente a que yo el 18 de enero salgo de coma y el 30 de enero estoy en mi casa. Y no, obviamente no te quedaron secuelas. Todavía camino con bastón, pero en eso trabajo todos los días. Pero es lo único que tengo hoy por hoy y que voy a dejar de tener porque por eso trabajo todos los días en volver a caminar sin Claro, bastón. claro. Retoma el tema de Jesús, porque creo que a muchas personas le intriga cómo se veía, qué sentiste en su presencia, qué aporta este ser tan maravilloso, ¿no? Cómo era sobre todo y la sensación que te transmitió, sus ojos cómo eran. Mira, yo lo vi como el que nos han mostrado en las películas, ¿sabes? Como ese ser, como con el pelo así, como en México se le dice chinito, en Colombia como Medio rizo, un poquito. rizo. eh, Tal cual lo hemos visto, estaba con una túnica, que es la que lo hemos visto, digamos, en las películas y así. La túnica que tenía era de color azul, un azul como profundo, con los zapatos que lo hemos visto, haz de cuenta como lo hemos visto en las películas, con la cara, yo no te la puedo explicar, la misma cara que hemos visto, pero una cara que yo veía y era amor puro, era puro amor, era una cara
que obviamente para mí era familiar, pero además que me daba toda, toda la paz del mundo. O sea, me daba paz, me daba tranquilidad, me sentía en un lugar seguro, me sentía en un lugar acompañada, o sea, Ujú. hermosísimo. Obviamente, yo llegué católica, apostólica y romana. Supongo que si yo hubiera llegado musulmana, de pronto me encuentro a Mahoma, o si yo hubiera llegado, no sé, Sí, no lo sé porque pues no era mi, algún ser de luz, ¿no? Em, y sobre todo pienso yo un ser de luz que te genere tranquilidad y confianza. Confianza, interesante. Muchas personas totalmente escépticas o inclusive ateos dirían, esto fue un proceso del cerebro natural en el momento de trascender como una protección por los químicos que se derraman. ¿Qué mensaje tú tienes para ese tipo de personas que simplemente no creen en nada de esto? Que nadie les va a poder probar que la vivencia es cierta, pero que se van a llevar una hermosísima sorpresa el día que estén trazando. Qué lindo. Todo esto tú lo plasmaste en tu libro. Sí, yo plasmé en mi libro, el tema de mi libro, yo mi libro lo escribí como un tema de catarsis, la verdad. Yo necesitaba hablar de todo lo que viví, contar un poco todo lo que experimenté, contar y hablar sobre todo de no teman a la muerte, no lo hagan. Eh, es un momento espectacular de la misma forma que la vida es un momento espectacular. Son dos caras de la misma moneda. Las dos vienen de ese mismo ser de amor infinito, porque las dos se las inventó el mismo ser. No hay ningún ser humano y creo que eso en lo único que todos coincidimos es en que nos vamos a morir. O sea, creo que en lo único que ninguna religión ha peleado hasta ahora es en eso. Nos vamos a morir. Y, y nacer es un acto de amor infinito de Dios, igual que morir. Es lo mismo. Vienen de la misma fuente, vienen del mismo espíritu de amor absoluto. Entonces morir no puede ser malo, porque viene de un ser que no es malo, que no tiene como ser malo. Ese ser es solo bueno, porque es solo amor. Entonces no puede venir algo malo de él. O sea, no, no sé cómo explicártelo. Es Ana María, como, muchas personas que van a ver dime. esta entrevista dicen que tal vez perdieron un hijo a destiempo totalmente. Eh, Les cuesta trabajo entender, dicen, pero si Dios es todo amor, ¿por qué me arrebatan a alguien que no debió de haber muerto? ¿Qué mensaje tienes para esas personas que tienen esa rabia, ¿no? Y porque dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué me lo quitaron? Hay personas que pierden a sus hijos de 2 añitos, ¿no? ¿Cómo explicas Pues eso? mira, en mi experiencia, nadie te lo quitó. Ese ser, el alma de ese ser, ya había cumplido lo que vino a hacer y ya debía volver a casa. Es como nos vendieron que la muerte es mala y entonces que hay una edad en la que se vale morirse y una edad en la que no se vale morirse, pero no es cierto, no es cierto. Todos venimos a aprender y a enseñar. Hay seres que solo vienen a enseñar. El niño que nace y se muere a la hora, pues él no aprendió nada, pero te garantizo que a sus papás, a sus abuelos, a sus primos les enseñó un montón de cosas que era necesario que aprendieran. Eh, si un niño, mira, he trabajado con personas que sus hijos se quitan la vida, por ejemplo. Son tal vez las muertes más difíciles de enfrentar. Similar, claro. Y y lo que yo les digo es, todo eso parte de que ves la muerte como algo malo. ¿M? Entonces, como ves la muerte como algo malo, entonces, ¿por qué a mi hijo le tocó? Pero si tuvieras la muerte como un paso absolutamente natural, no lo verías como algo bueno o algo malo y no te daría como el tema de ¿por qué Dios me hace esto? Dios no te está haciendo nada. El problema El con el tema, suicidio es que por lo menos yo también era católica y digo era porque obviamente mi concepto de Dios y la espiritualidad se ha ampliado, vamos a ponerlo así. Pero se nos ha metido mucho miedo de que las personas que se quitan la vida
pues van a estar condenadas, Dios no perdona eso, y tú A mí me da risa eso, ¿sabes por qué? radicalmente Porque diferente, ¿verdad? a mí eso me da mucha risa. A mí me parece, mi opinión de Ana María Botero, Ujú. a mí el suicidio me parece una pérdida de una gran oportunidad. Tienes una gran oportunidad de venir a crecer, tienes una gran oportunidad de venir a aprender, pero si hay algo que te lleva a quitarte la vida, se vale. O sea, yo no soy quien para decir si se vale. Pero cuando a alguien le salvan la vida, como sea, la gente lo aplaude. Pero si se la quitan, entonces la gente lo lamenta. Dentro de la creencia católica, solo Dios da la vida y solo Dios la quita. Entonces, si una persona se pudo quitar la vida, Dios habría podido evitarlo y no lo hizo. Entonces, si Dios no lo hizo, ¿por qué está tan mal? ¿Sí me entiendes? Dios lo habría podido evitar. En la creencia católica, como te digo, yo era católica apostólica y romana, Dios todo lo puede y Dios sabe lo que está pasando y Dios sabe lo que va a pasar y Dios conoce tu vida mejor de lo que la vas a conocer tú en algún momento. Entonces Dios sabía que esa persona se iba a quitar la vida. Dios la habría podido evitar porque tiene ese poder, pero no lo hizo. Y Dios no se equivoca y Dios no es malo, Dios solo es bueno. Ya, Entonces en toda esa ecuación no puede ser malo. Para mí lo que te digo, para mí es como si te ganaste la beca en una universidad y no vas. Pues perdiste una gran oportunidad claro, pero de no pasa asistir a un nada, lugar no pasa espectacular, nada, no vas a pero estar nadie te va a, condenado, a castigar por eso, ¿sí claro, me no vas a entiendes? estar condenado al infierno. Muchas personas ¿No? también cuando tienen experiencias ven a seres eh, familiares fallecidos que también vienen a recibirlos, ¿no? ¿Viste eso? Y también vamos a hablar un poquito sobre esa sensación de decir, quiero regresar al hogar, porque por lo que te he entendido, tal vez entendí mal. Hay como que dos etapas, ¿no? Tu ser físico, esta otra etapa como que con Jesús, pero como que más arriba estas ganas de regresar al hogar. ¿Puedes explicar un poquito lo que es el hogar? ¿Lo viviste o solamente fue como algo que te atraía? Pues mira, ahí el tema es que nos han enseñado, y tal vez eso lo he mencionado alguna vez, los seres humanos, las cosas para nosotros existen por los cinco sentidos. O las ves, o las hueles, o las oyes, o las tocas. Tú no eres capaz de concebir algo que no tenga alguna de esas características. Pero resulta que también sabemos que el día que te mueres no te los llevas. Tú no te llevas ni la vista, ni el oído, ni el olfato, ni el tacto. Entonces, cuando tú ya estás en proceso de cambio, tú no ves a nadie, tú no oyes a nadie, tú no hueles a nadie. Tú tienes es una interacción por un tema de energía, una energía que te es familiar o una energía que no te es familiar. Pero no es, o en mi experiencia nunca fue el que yo viera a mi abuelita con la cabeza de mi abuelita o la cara de mi abuelita. No, eso yo nunca lo experimenté. Lo que yo sí experimenté es que yo sabía que había una serie de energías que para donde yo iba me estaban, me estaban como ayudando en mi proceso. Pero a mí me han preguntado, ¿viste a tu abuelita? Yo no vi a nadie. Por lo que te digo, porque en este plano todavía pensamos en ver y pensamos en los ojos, pero el otro plano no te los llevas. Entonces no son los cinco sentidos los que te gobiernan en el otro plano. Es como un Interesante. tema más de energía, de que tú sabes que hay algo que te está llamando y que lo reconoces como algo que te es familiar. Sí, eh, pero no viste, pero sí percibiste. Para las personas que se quieran leer, ha sido un placer, ha sido revelador, ha sido de mucho aprendizaje, pero no quiero que cuentes toda la historia porque obviamente creo que el libro puedes profundizar mucho más y tienes mucho más que contar. Vamos a enseñar tu libro y dónde las personas lo pueden comprar. Me imagino que en Amazon. ¿Cómo se llama tu libro? Mientras mi libro moría. Tremendo título.
Y está en Amazon, por supuesto, ¿verdad? Está en Amazon exclusivamente, te lo ponen en cualquier parte del mundo. Ok. ¿Quién se debería leer Em, este libro? Personas que han tenido pérdidas en su familia, personas que han tenido, como tú dijiste, hijos suicidas y personas que tienen terror a la muerte, ¿verdad? Cualquier persona que haya sido educada para temerle a la muerte, porque es un miedo que te, Esencial. que te supera en muchos casos, em, y que cuando tú lo lees te das cuenta que dentro de la misma lógica no tiene sentido que tengas miedo, ¿m? Claro. Que no, dentro de lo mismo que tú como ser humano sabes, no tiene sentido que le temas. Y yo creo que también es importante recalcar, ¿no? Este tipo de temas hace 10, 20 años no se hablaban. Personas que habían tenido experiencias como la tuya se quedaban calladas y sin embargo ahora están como que todo el mundo diciendo, yo pasé por esto, hasta neurocirujanos han publicado libros sobre este tema y creo que es importante porque da mucho alivio a esta vida, la gente que tiene miedo, o sea, hay gente que tiene pánico de morir, hay gente que tiene realmente terror, o sea, que le da Sin terror duda. nocturno morir. Conozco varias personas de la tercera edad que están así, creo que estás haciendo una labor fabulosa porque sé que no solamente tienes el libro, sino que creo que ayudas también a personas que están en esa situación. Sí, de eso. De hecho, eso es lo que hago más en este momento y es acompañar a personas que están enfrentando muerte, especialmente las que se consideran injustas o las que se consideran, como tú decías, fuera de tiempo. Porque cuando tú dices, no, se murió mi abuelito de 95 años, la gente te dice, Y ah, yo, no, pues sí, pero ya era su y yo, momento. claro, claro. Pero cuando tú dices es que se murió mi esposo de 40 o se murió mi hijo de 10 o se murió mi hermano, son muertes que cuestan muchísimo más trabajo, especialmente las que se consideran muertes provocadas como el suicidio, Ujú, ujú. porque se considera que no era su momento, como cuando alguien pasa y le disparan, se considera que no era su momento. Entonces, ahí yo entro a trabajar con esas personas porque recuerdo la primera vez que a mí me hizo como clic ese tema. Yo estaba dando una charla y al terminar la charla como que abro para preguntas y respuestas y una niña me dice, ¿yo cómo puedo vivir si yo maté a alguien? Y yo le digo, ¿tú mataste a alguien? Y me dice, sí, ¿yo cómo hiciste? Me dijo, no, yo iba en mi carro y lo atropellé y la persona se murió y yo no me lo puedo perdonar. Y le digo yo, mira, lo único que yo te puedo decir es que esa persona te está muy agradecida porque él se tenía que ir. Y la Su alma se iba ese día. sí, Tú fuiste el medio. Y ante eso, ese señor o esa persona, porque no sé si era un señor o una señora, solo tiene un agradecimiento infinito qué porque fuiste el poderoso, método, liberador fuiste el también, punto. liberador. Ana María, las personas que me imagino que muchas personas se quieran contactar contigo, tal vez quieren asesoría, quieren, no sé, compartir contigo sus experiencias, además del libro que lo pueden encontrar en Amazon. Mientras moría, se los recomiendo. ¿Dónde te pueden buscar? Mira, yo vivo en México, tengo mi número en México donde me pueden escribir sin problema, simplemente decirme, mira, me está pasando esto, auxilio, y pues es 52, que es México, 55 36 43 07 41. Ok, yo lo voy Me a pueden poner buscar por WhatsApp, me pueden llamar, o sea, como gusten. Yo ahí estoy. y te agradezco mucho tu tiempo, ha sido un placer. A ti, muchísimas gracias. Y ojalá que esta entrevista pues ayude, aunque sea una persona, como yo digo, si ayuda a una persona, hice mi tarea. Y mire, yo espero que así sea porque cuando todo esto pasó, a mí me decían, no, es que la parte fácil es para el que se va, la parte difícil es para el que se Sí, queda. claro. Y yo decía, pero ¿y cómo sabes si nunca te has ido? Pero lo cierto es que eso me lo decían mucho.
Hace un año y medio mi esposo falleció y cuando mi esposo falleció yo me quedé minusválida con dos niños chiquitos enfrentando la vida, esta vez como la que se quedó, o sea, no como el que se fue, que ahí en eso estoy en mi segundo libro, en la parte incluso práctica del día a día. Eh, y de alguna forma esto ha permitido que las personas vean que, que lo digo desde el fondo del alma, que lo siento desde el fondo del alma, que no soy la persona que regresó y ya, soy la persona que regresó y que su eje murió con dos, dejándome con dos niños chiquitos, ¿sí? Y, y mi actitud y mi forma de verlo siempre es la misma. Es con un amor infinito, con una paz en el alma que no negocio. Claro, no, es que si uno empieza a ver todo desde el camino espiritual, la perspectiva cambia tanto, tanto. Total, Y bueno, te agradezco total. muchísimo esta labor de misión de vida, diría yo, que tu alma ha asumido para ayudar a probablemente millones de personas que vas a ayudar. A que puedan estar tranquilas. De verdad, desde el fondo del alma les digo, la paz en el alma no tiene precio, no la negocio. Es lo único que realmente vale la pena. Me Y has, eso solo la logra el amor. me has conmovido esta entrevista, te lo agradezco muchísimo. A todos, muchísimas gracias. Comenten, déjenme saber y por favor, le voy a poner el libro Mientras moría y el teléfono de WhatsApp de Ana María para que se comuniquen con ella. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias. A todos, hasta la próxima.